Carros OK, el magazine automotriz lleva lo mejor del mundo a los 5 continentes. Entrevistas, lanzamientos, novedades, opiniones y mucho más. Un programa televisivo radial desarrollado por carrosok.com y conducido por Juan Tábara Valladares y Mili Barba. Síguelo en www.carrosok.com, por nuestro canal de videos en YouTube, por radio y televisión nacional. Llega con el auspicio de la tienda de www.carrosok.com. Olive Core, integrante del grupo ganador Mejor Olivo París 2021. Jimena Tábara, Headhunter de todas, la mejor. Efecto ambiental, responsabilidad global. La 97 FM Stereo, siempre frecuencia. Apumaki Stereo. Baxi Parfums. Compra, vende, tasa. Valoriza tus vehículos e inmuebles. Visítanos en nuestra tienda www.carrosok.com. Hola Mili, ¿cómo estás? ¿Cómo está Juan y cómo están todos nuestros amigos que nos siguen semana a semana? Y a los que les pedimos a ti, te pedimos que te suscribas, porque sí necesitamos tu suscripción. Sí, necesitamos suscripciones, amigos. ¿Y hoy día qué vamos a tratar, Mili? Bueno, como lo prometido es deuda, Ya. te había hecho una pregunta que quedaste en responder. Ya, dime, ¿cuál Que era? era, ¿qué sucede cuando lanzan un llamado para que alguna marca específica de un año específico han encontrado alguna falla y la empresa hace un llamado que es el recall? Sí. Hace un llamado a las personas para que acudan a los centros autorizados de estas marcas y puedan hasta cambiar el vehículo o cambiar alguna parte del vehículo. Pero la pregunta que te hice en esa oportunidad fue, ¿qué sucede si por razones X no nos enteramos que nuestro carro ha sido llamado para este recall? Bueno, la responsabilidad corporativa automotriz es altísima y lo que va a hacer el concesionario o el representante de la marca aceptarte, porque los recall, los llamados para que vayan a los talleres o a los concesionarios de las marcas que han sido, donde se han observado problemas de repente, casi siempre en el tema de seguridad o por ahí alguna falla que ocurrió. Y que después la detecta. Después se detectó, entonces ni siquiera la detecta el usuario, la detecta la misma marca. La misma marca. ¿No? Porque se dieron cuenta de repente que el proveedor le dice que hay ese problema. Entonces inmediatamente se verifica el número de serie del vehículo. Supongamos que el número de serie del vehículo sea BHM y pico, ¿no? Porque son más o menos 16 números. Entonces, con ese número, con ese código, ya todas las personas que tienen ese código se acercan al concesionario. Si no hay un tiempo. Claro, no hay un tiempo, o sea, la marca te lo puede aceptar. Está dentro de la responsabilidad corporativa porque la marca te lo acepta. Solo con ese código del BIN, la persona puede ir al concesionario para que le revisen el vehículo y le solucionen el problema. En algunos casos, como acaba de mencionar, te cambian el vehículo, lo cambian, te dan otro nuevo, porque está dentro de la garantía o porque de repente lo reclamaste y le dice, bueno, ya no hay forma de repente de subsanar eso y de repente tienes la posibilidad de que o te cambien la pieza completa, si es una falla, por ejemplo, que está en el motor y que de repente no tiene solución, de repente pueden optar por cambiarte el motor. Pero si la falla ya es una falla que está dentro de la garantía del fabricante, te van a reponer el carro por otro nuevo, ¿no? Es importante, ¿y eso dónde se sabe? En Perú es un poco, es reciente el recall que están haciendo. Hace poco fui invitado por la Asociación Automotriz del Perú, que es el gremio que engloba a todas las marcas, a los importadores, los representantes de las marcas. Entonces ahí se trataba justamente de este recall que no se conoce pues en Perú. En América Latina es más difundido, obviamente en países desarrollados
es mucho más este sistema, y obedece también al hecho de que las normas de regulación en otros países son muy fuertes. Entonces entra el regulador, en este caso la empresa que regula el sector automotriz, y si detecta eso le va a poner una multa gravísima a la compañía. Entonces las compañías, para no verse expuestas a estas afectaciones que atentan contra la seguridad o atentan contra el usuario, inmediatamente ellos mismos hacen el llamado, ¿no? Porque aquí también hay una pregunta. Por ejemplo, he visto durante los últimos años que hay marcas chinas Sí. diferentes. Sí, Tú claro. hoy día ves esta marca y ya el próximo año ya no está. Porque las marcas como que se mantienen, son las más grandes. Pero he Sí. visto en algunas oportunidades marcas que ya no están. Como por ejemplo ahí la persona que compra estos vehículos, ¿de qué manera pueden asegurarse que la marca va a permanecer, por ejemplo, en nuestro país? Bueno, la reglamentación establecía que el importador debiera tener repuestos y componentes por lo menos para 5 años. Eso significaba que durante todo ese tiempo el representante de la marca o el importador debiera permanecer. Pero si por ejemplo se da el caso de compañías como tú comentas, Mili, hay compañías que se han retirado. Por ejemplo, en el caso del mercado chino, sobre todo en el caso de vehículos eléctricos, había más o menos unas 400 marcas de vehículos eléctricos. Pero el efecto de la competencia global ha llevado a que un montón de marcas salgan del mercado. No pueden competir, sobre todo por tema de costos. Y eso es algo muy importante que acaba de tocar, porque por ejemplo en el mercado norteamericano, a partir de mayo del 2024, con Biden, que está como presidente actual, Biden modificó los aranceles, los subió al 100%. Esto significaba más o menos un monto de importaciones chinas de unos 18.800 millones de dólares. O sea, mira la cantidad de efecto que tiene para esa industria. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está muy golpeado, prácticamente se desindustrializó el país porque todos se fueron a Asia, pues se fueron a China. Se han ido a China, se han ido a Taiwán, se han ido a la India, se han ido a África, se han ido a mercados emergentes de América Latina para abaratar sus costos de procesamiento en la construcción vehicular. Y entonces esto ha llevado que Estados Unidos regrese al proteccionismo que ya no tenía, porque el proteccionismo se impuso antes de que Estados Unidos desarrollara el liberalismo como tal, no el libre mercado. Entonces Estados Unidos está regresando a proteger su mercado, o sea, está retrocediendo prácticamente 2 siglos atrás, ¿no? Imagínate. No, por todo ese daño que le ha hecho primero la industria japonesa, porque recuerda que después de la Guerra Mundial, Japón, a pesar de que con la constitución japonesa, MacArthur creo que fue el que lo obligó a que desarrolle una constitución adaptada a Estados Unidos, o sea, la adaptó a Estados Unidos, le redactó la constitución, entonces lo obligó a que no se desarrollen más guerras, y la guerra que le hace en realidad Japón a Estados Unidos fue una guerra económica prácticamente, porque le traslada toda su importación su exportación, perdón, al mercado norteamericano. Entonces, los norteamericanos, como tenían vehículos que eran baratos al inicio, motores grandes, motores de 6, 8, 10, 12 cilindros, y la gasolina pues costaba centavos de dólar, no le afectaba. Claro. Pero de pronto con la crisis del petróleo empezaron a sentir un poco el impacto y fueron migrando hacia vehículos más económicos, que en este caso fueron los japoneses. Y luego entran los coreanos, ¿no? Y luego, a partir de que China entra al mercado del comercio mundial, se le abren las puertas
Entonces China se mete al mercado global y lo destruye prácticamente Estados Unidos. Al punto que, por ejemplo, Mili, hice un programa respecto a la cantidad, por ejemplo, de producción norteamericana. 10 millones, un poco más de 10 millones era la producción encima de Estados Unidos. Con 10 millones más en el año 23 era imposible que ya Estados Unidos lo alcance, ¿no? Y eso está ocurriendo solamente con los vehículos a combustión. Y con los vehículos autónomos y eléctricos e híbridos está pasando lo mismo. Entonces, este efecto está ocurriendo también, por ejemplo, Brasil, Lula acaba de poner aranceles a la industria china también para protegerse. Lo ha hecho también, me parece, México para protegerse porque ya no saben qué hacer. En realidad, China es, digamos, la fábrica del mundo, ¿no? Entonces, ahora. Entonces, en la medida que, por ejemplo, las fábricas en este sistema competitivo vayan cayendo, como han caído un montón de fábricas, como es el caso, por ejemplo, de fábricas que han estado en Estados Unidos, en el caso, por ejemplo, de una fábrica china que compite con Tesla, NIO, por ejemplo. NIO es una fábrica que desarrolla vehículos de última generación, vehículos eléctricos que no son, digamos, de consumo masivo, sino son de alta gama. Como de alta gama, exactamente, de alta gama. Pero ahora, por ejemplo, hice un programa, Carlos Oqué en la radio, donde explicaba a Mili que el Xiaomi, todos los que usamos Xiaomi, ya Xiaomi anunció el ingreso de vehículos eléctricos, el desarrollo de vehículos eléctricos. Y son muy buenos esos teléfonos. Claro, o sea, lo que pasa, yo explicaba en el programa de Carlos Oqué en la radio, de que la tecnología que hay en el celular, que es inteligencia artificial, la están trasladando al vehículo chino, ¿no? Al vehículo chino de esta marca. Entonces, fíjate cómo el componente va a ir modificándose. Entonces, las marcas que estuvieron y que ya no están presentes, entonces ahí va a tener problemas la gente, porque si compraron un vehículo que de repente tuvo problemas después de los 5 años, y la marca ya no está, ya pues ni modo, ¿qué van a hacer? ¿A quién le van a reclamar? No van a ir o sea, ya se perdió. Ya prácticamente esa gente perdió, ¿no? Porque hay marcas, sí, efectivamente, que se han ido del país. En Perú han salido, están saliendo también del mercado chino. Hay marcas que han anunciado que, por ejemplo, los modelos del 25 ya no los van a presentar por este tema de los aranceles. Entonces están a las expectativas de qué es lo que va a pasar, de que gane Kamala Harris o gane Trump. Pero en ambos casos, si gana Kamala Harris o gana Trump, van a mantener una política de proteccionismo. O sea, es decir, su industria pues la van a cuidar. Claro, o sea, ya sea... Por ejemplo, lo que sucede en el sector textil, aquí en Perú, que los chinos han ingresado con tanta fuerza que han avasallado la producción nacional. Claro, han destruido. Y ellos, han destruido. Claro, y ellos, por ejemplo, han hecho ingeniería inversa. La ingeniería inversa, por ejemplo, Perú tiene el mejor algodón del mundo, ¿no? Entonces, la ingeniería inversa significa que, por ejemplo, meten moléculas de ese algodón en sus laboratorios y hacen el proceso, por ejemplo, para verificar cómo es que ese algodón avanzó a ese nivel de calidad, de excelente calidad. Entonces hacen el proceso hacia atrás. ¿Para qué? Para investigar cómo es que surge ese algodón. De manera tal que cuando lo investigan se dan cuenta, bueno, de que el proceso es tal que de repente ellos dicen, le vamos a meter ahora full sintético, ¿no? Claro. Entonces le meten full sintético y abaratan pues porque el sintético es plástico, básicamente, y el plástico es petroquímica, por ejemplo, ¿no? lo que ocurre es que el algodón, como en muchos productos, aquí es muy caro. Y lo que nos quedamos, por ejemplo, en esta fruta, que es buena para los riñones, que no recuerdo en este momento el nombre, y que los arándanos. Los arándanos, claro. Que nosotros nos dejan los chiquititos. Sí. Y los grandes, todos salen en exportación. Claro, pero resulta, fíjate, acá hay un problema, pues que hay sectores económicos. Perú tiene aproximadamente 2.800.000 agricultores que están en la micro y la pequeña empresa agrícola, ¿no?
Pero el sector digamos, el más grande, el que tiene la técnica, el que le ha metido ciencia, la tecnología. claro, el que le ha puesto ciencia al proceso agrícola, es solamente 5%. Es más, por ejemplo, en Perú, Gloria, que era solamente envasador de leche, ¿no? La tal leche evaporada que dicen que Gloria... La supuesta leche. Claro, bueno, por ejemplo, Gloria es uno de los mayores importadores de leche en polvo, ¿no? ¿no? Esa leche en polvo le resulta mucho más barata comprarla que comprar a los ganaderos peruanos, los arequipeños, que casi siempre tienen que tirar la leche en la bota, ¿no? Porque ¿qué van a hacer con leche que no vendieron, ¿no? Entonces, ahora he visto, por ejemplo, un informe en el que Gloria se está metiendo al sector exportador y está exportando, por ejemplo, arándanos, se está exportando palta, se está exportando... Ya está cambiando de rubro. No, más bien ampliando, está diversificando, o sea, porque importa leche para el mercado peruano, para otros mercados también, y ahora está exportando productos agrícolas, ¿no? Entonces, fíjate el sistema de expansión de una compañía que se dedicó primero al envasado de leche, ahora está exportando. Entonces, exportando productos agrícolas. Y en el caso de los vehículos chinos, entonces está sucediendo prácticamente lo mismo, que solamente van a prevalecer las más grandes. Pues, pero ¿no? es que también aquí en el caso de los vehículos chinos, la relación de precio con calidad no era correcta. Porque cuando entraron los carros, a muchos carros chinos y las empresas que ya no están, ha sido porque eran más baratos, efectivamente. Pero la proporción de la calidad con el precio no daba. Claro, no había, digamos, había una disparidad Claro. en realidad muy alta, ¿no? Porque lo que pasa es que el tema es que, por ejemplo, los importadores, los representantes de las marcas, que tenían marcas ya de mucho valor, marcas japonesas, tenían marcas alemanas, tenían marcas coreanas, marcas también norteamericanas. Claro, cuando trajeron su carro chino, la diferencia con sus otras marcas no era mucha. Claro, lo que pasa es que se dieron cuenta que, por ejemplo, las marcas, un producto que ya tiene presencia en el mercado, cuya lealtad es más alta y, digamos, ya está metida, la participación de mercado es más alta, entonces el intermediario, que en este caso es el importador o el comercializador, a él le da un margen pues así chiquito, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando traen una marca nueva, que es una marca china, el margen lo levanta. Entonces ellos dicen, oye, ¿yo para qué voy a seguir vendiendo este producto que me da 5% o 10% de margen cuando este otro producto me puede dar 30, 40, 50, 50% de margen, ¿no? En ese punto, creo que es definitiva el comprador. Claro. Porque si el comprador ve ese producto, revisa cómo está en otros países, exige que sea menos. Pero hay gente que ha comprado, el de una marca conocida estaba a $20,000 y su camioneta, porque hay gente que tiene una tremenda, a nivel estético, los chinos, Claro. qué lindas camionetas sacan, ¿no? Claro. Entonces, la diferencia era de $4,000, $5,000. Claro, sí, pues, o sea, la diferencia no es tan alta, pero lo que pasa es que los chinos poco a poco han ido, pero también han ido evolucionando, mejorando, pero también hay otra cosa que es muy también ahí, Juan, importante. perdóname, pero creo que, insisto, que es el comprador. Sí, pues, o sea, de porque... pronto que no verifica, no Pero lo que averigua. pasa es que, por ejemplo, un comprador que no tiene información o que Eso. recibe información sesgada, entonces el comprador ve la televisión, lee los periódicos, y si la compañía que está promocionando el producto paga a un medio de comunicación para que le levanten pues una nota de prensa, para que entrevisten a tal o cual persona, o para que de repente le hagan una entrevista, y qué sé yo, entonces la gente lee y el representante de la marca pues no va a decir, oye, que su producto es malazo, no va a decir que su producto Pero tiene ahí vamos al defecto, comprador. ¿no? Pues. Claro, pero lo que pasa, Mili, es que es un problema de la comunicación, que está sesgada. No, yo Entonces creo la gente, sí, claro, eso sí está es sesgada y la parte. gente no tiene, digamos,
no tiene, digamos, mayor información. No tiene el interés de ahondar más sobre determinada marca, ¿no? Entonces, si tuviera, por ejemplo, mayor información, podría objetar a esta marca e irse por otra, ¿no? Entonces, para que no tengan el problema y para que no tengan el problema luego del recall, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si la marca se fue, como decía? Ya no hay forma, no va a poder, ¿a dónde va a acudir? ¿Dónde va a reclamar? Claro, no va a poder acudir a ningún lugar porque ya pues el taller, el representante de la marca, dice, ya no lo traemos. Claro, el concesionario va a decir, señor, ya no tenemos esta marca, ¿no? No, es más, mañana le cambian el nombre de la empresa y ya estaba en el Perico de los Palotes número 110. Van mañana al Perico de los Palotes número 110 y es otra marca. Oye, pero acá estaba una. Lo que pasó, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando hubo el problema con Rexol en Perú? Claro. La marca, ¿qué hizo? La marca se empezó a gestionar la compra de grifos y entonces había grifos de Primax y pum, pusieron su cartel. Era Rexol, pero con el grifo Primax, el nombre Primax, ¿no? Entonces eso es lo que hace, o sea, la marca lo que va a hacer simplemente es refugiarse para que no se afecte. Bueno, es ¿no? que son, la empresa pues lo que busca es la ganancia. Claro, Ahora, es responsabilidad nuestra como usuarios en todo tipo de, todo orden de cosas, buscar lo mejor. Claro. Que de pronto, si sacas la cuenta, te estás ahorrando $4,000 en un vehículo, porque la compra de un vehículo tampoco no es que me estoy comprando un zapato. Sí, claro. De todas maneras es inversión. Y hay muchas familias que juntan todos para comprarse un vehículo. Claro. Claro, en realidad el carro, la compra del carro pues es el sueño dorado de toda la gente. Una persona que no tiene carro prácticamente es como que si lo bajan de nivel, ¿no? O sea, el vehículo al final va a ser, digamos, una extensión de tu vida, ¿no? De tu personalidad. Se podría decir un símbolo de estatus. Claro, por eso hay mucha gente ¿Qué carro tienes también? Claro, ¿qué carro pero tienes, llega ¿no? un momento en que no importa qué carro tengas, la cosa es que tengas el carro. Exacto, la gente... Porque al final, ¿qué es lo que te lleva y te trae? El carro, no importa. Claro, al final eso es lo que está pasando, o sea, por ejemplo, en mercados como América Latina o mercados emergentes, aunque ya el Banco Mundial dice que no somos mercados emergentes, los de América Latina, sino dice que son países con ingresos medianos o bajos ingresos, los países pobres, pero es una mentira en realidad, ¿no? O sea, nos doran la píldora. Exacto, te doran una píldora, te doran la píldora como cuando te doran la píldora cuando te hablan de una inflación, que dice que no sube nada, pero te están cambiando los datos porque te están pero ahí todo, también debería haber tocas un tema muy importante, debería haber una regulación de los colegios profesionales. ¿Cómo es posible que los economistas o en un caso los psicólogos o los médicos, etcétera, vayan a la televisión, se presenten, hablen cualquier tontería y el colegio lo respalda? Claro, ese es uno de los graves problemas en realidad que pasa en Perú, que lamentablemente, o sea, se han puesto de espalda a la realidad, ¿no? O sea, los colegios profesionales están en otra... están en otra, o sea, no han querido meterse para... Supuestamente no quieren politizarlos, pero no es eso. Claro, porque tranquilamente, por ejemplo, si un profesional, como tú dices, dice cosas que no le corresponde, inmediatamente el colegio de periodistas podría presentarle, oiga señor, usted está informando mal, eso así no es, ¿no? Pero nadie hace esa gestión. Y sancionarlos, claro. ¿no? Y digo también, en el caso de muchas profesiones, pero la que es más afectada es mi profesión. Bueno, la de periodista, comunicadores, la de periodistas, porque cualquiera que está se lanza a una cámara, ya es comunicador, y todavía lo dicen. Sí, y por ejemplo, ahí impávidos son los del colegio de periodistas. Sí, pues ahí no hacen nada. No les importa. Lamentablemente. Y encima los premian para darles la diploma como colegiados renombrados. Imagínate, ¿no? Sí, pues, y ahí está, lamentablemente ahí hay un grave problema que hay que corregir. Perú es un país en realidad con muchos problemas, y los problemas en realidad están justamente porque los colegios profesionales
no hacen nada, pues, ¿no? Así es. Entonces, ahí tenemos que, por ejemplo, cuando se presenta un problema de un recall de una marca que no estuvo, digamos que no tuvo la posibilidad de quedarse, entonces tendría que haber algo, por ejemplo, el Estado tendría que regular y sancionar a esa compañía o exigirle, mira, te Claro. tienes que quedar en el país, pase lo que pase, si te da mal o tú quieres entrar al país, bueno, tienes que mantenerte con 10 años Claro. acá de garantía para los usuarios. Ya Porque para ¿qué siquiera pasa? que recuperes tu dinero, ¿no? Claro, porque ¿qué pasa, por ejemplo, en los recall más comunes? Que si tiene un problema de falla de frenos, por ejemplo, ¿no? Entonces ponte que le fallan los frenos porque de repente le pusieron un tipo de pastillas que no se ajustaban o le pusieron de repente un sistema, el caliper del freno no funciona bien, entonces de repente, o hubieron, por ejemplo, hubieron algunos casos de recojo de vehículos que habían colocado el piso de la alfombra Ya. de, La que cubre el piso claro, del, el del piso, carro. la alfombra, la que cubre el piso del carro, habían colocado una alfombra que afectaba al pedal, ¿no? Entonces tuvieron que llamar para recoger todos esos vehículos. Fíjate, por ejemplo, la importancia en este caso de la regulación que hace el sector automotriz. Y lo hace, ¿por qué? Porque es preferible que se regule de manera automática a que venga un regulador y le diga, ¿sabes qué? Mandaste al mercado 10 millones de carros y 10 millones de carros significa que te va a poner una multa de 5 millones por cada carro. Imagínate 10 millones de carros, o sea, la destruyen a la compañía, ¿no? Porque las multas en Europa, en Estados Unidos, en países desarrollados es altísima. Sobre todo más en Europa. Por eso que también las empresas cuidan mucho de que sus productos no tengan fallas. Claro, o sea, En eso cambio, en es... otros países, la multa... Claro, no hay, por ¿No ejemplo, no hay. Y China, por ejemplo, ha avanzado justamente porque China es un país que ha venido copiando, sea copia, sea este proceso de ingeniería inversa que te comento, o sea porque, por lo que sea, lo que pasa es que China pues se ha convertido en la fábrica del mundo. Sí, pues. Entonces, Todo es chino y en todo lugar. ¿Eh? en todo lugar, o sea, En todo sitio es tú chino. te vas a donde vas y Que viajes sí a es... Centroamérica, te viajas a No, todo Estados es Unidos, chino, te vas a Europa, pero donde es sea. la calidad. Claro, hay diferentes calidades. calidades. Por eso hablaba, por ejemplo, que los vehículos que van a Estados Unidos, esta marca NIO, por ejemplo, que compite directamente con Tesla. Y Tesla, por ejemplo, no tiene vehículos baratos. O sea, un carro más económico, estamos hablando de unos casi $60,000, ¿no? Entonces, entra una marca a competir y le dice, bueno, yo te voy a vender ese carro pues en $45,000, $50,000. Entonces, una diferencia de $10,000, $15,000 que la gente voltea a mirar ese carro y dice, oye, pero ¿por qué me cobra esta marca 60 cuando esta marca me cobra 45 y tiene lo mismo? ¿No? Entonces, ahí es el tema ya de mirar lo que tú decías, ¿no? Que el consumidor mire realmente para que no tenga problemas. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, en otro de los problemas que ha habido con los airbags? Que los airbags puede ser que de repente la marca no se cercioró, el proveedor no se cercioró, por ejemplo, que en el momento que se activan los airbags, ese airbag puede explotar. Entonces, ha habido muchísimos problemas, se han recogido vehículos con ese tipo de problemas porque no funcionaba correctamente los airbags, pues, ¿no? Entonces, imagínate las consecuencias de una falla de ese tipo. claro. Porque claro, el airbag no es como que lo revises y digas, no, está correcto. Claro. Ahí no lo ves. Exacto. Entonces te chocas, no sale el airbag, te matas, te destruyes. O si sale, a la hora que sale explota. O sea, es decir, no es que se quede el airbag, hay un choque, un siniestro, golpea, el airbag sale, pero en el momento que sale revienta. O sea que el golpe es igual o peor. Claro, porque revienta, ya te reventó entonces en la claro, cara te y reventó en encima la cara y te golpeas. reventaste tú, no, porque al Claro. final termina muy, porque hablamos en un programa anterior que hicimos de que el airbag
se antepone a la persona, Claro. ¿no? O sea, le antepone, Te cubre. Es ya la sea, barrera. ya sea la parte frontal, ya sea la parte lateral, ya sea la parte del techo que te cubre la cabeza, ¿no? Entonces, protege a las personas que van en la parte delantera, en la parte trasera, ya sea de la segunda, tercera o cuarta fila, porque hay vehículos ahora con 4 filas de asientos. Entonces, protege a todos. Sí. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, esos Falla. airbags salen reventados, ¿no? Claro, sí, Entonces se explota. Entonces, ese mal funcionamiento hace no que... salen. O no salen también, ¿no? Puede ser que no salga. Claro, no salga y en ese momento Ahí te das tú de esperabas que funcione el airbag y no funciona, ¿no? Pero casi siempre ha sido porque han explotado, han reventado, ¿no? El otro problema común que ha determinado recalls de manera permanente ha sido cuando han habido fallas en el sistema de la dirección. El sistema de la dirección en realidad es sumamente importante. La mayoría de los vehículos tienen el ESC, que es el sistema de seguridad que ya en Europa ningún vehículo puede ingresar a ese país de toda Europa, a esos países de toda Europa, si no tienen ese sistema de seguridad integral. Entonces, el ESC, por ejemplo, es un problema que te avisa sobre el tema de la dirección. Tú estás conduciendo, pero si de repente pierdes control en la dirección, ¿qué va a pasar? Si pierdes el control de la dirección, el carro te puede ir a la izquierda o te puede ir a la derecha, ¿no? Entonces ahí tienes un problema que ha ocurrido y puede ocurrir también porque de repente se rompe la parte del sistema de la dirección y hay otro problema, ¿no? Entonces, esos casos de fallas en la dirección han sido frecuentes también, que ha permitido el recall para que las marcas recojan los vehículos y no haya problemas o sea, no le genere problemas a los usuarios, a las personas que compraron esos vehículos, ¿no? Ahora, no estamos hablando específicamente de qué marca. No, porque esa es una problemática global. Y le ocurre a todas las marcas, o sea, no solamente estamos hablando de una marca americana, sino estamos hablando a nivel de todas las marcas. Una marca china, una marca japonesa, no. Una marca japonesa, una marca alemana, una marca coreana, una marca norteamericana. Porque si empiezas a revisar vamos la a encontrar, documentación, claro, o sea, vamos a encontrar fallas pues en diferentes marcas que se supone que son de excelencia, ¿no? Entonces... Sí, y tocabas un tema antes de terminar con esto y para que nos puedas decir qué carros son los que tiene Carros OK en esta semana en venta. Hablabas del que había habido un problema con las alfombras y con el piso con el pedal. Claro. ¿No? Qué importante también es revisar a las personas que conducen de no tener cosas. Claro. Porque, por ejemplo, uno puede... Mira, yo saco una cosa importantísima. Mira, por ejemplo, tú puedes ir de repente con el celular. Estás con el celular en el carro. Lo pones ahí de repente para que cargue. Está cargando, está con la... Ahí está. Hay algunos vehículos que ya tienen el... ¿Cómo se llama? El inalámbrico. Que ya no necesitan el cable. El cable. Simplemente lo montan ahí y va cargando, ¿no? Entonces es un cargador inalámbrico. Pero ¿qué pasa si el celular se te cae y justo cae y se aloja en la parte de abajo del pedal? Fíjense ustedes, amigos, sí, qué fatal podría ser si de repente en ese momento, justo en ese preciso instante, en segundos, entra un vehículo, se te mete y tú tienes que frenar. Y lamentablemente, porque el celular se ataca, asumamos que este espacio sea el pedal. Entonces se mete acá y te atraca para que el pedal que tiene que avanzar, ¿no? Para que frene, está atracado, pues tiene acá el celular metido. Entonces no puede accionar, no lo acciona. Entonces se queda atracado, imagínate, pues es una muerte segura de arranque, ¿no? Porque te vas a chocar, te vas a estrellar. Claro, ¿no? o que vayas a cierta velocidad, el celular se te cae, quieres agarrarlo. Claro. Lo que hablabas de la dirección. Pierde direccionalidad. Mínima de una milésima de segundo mueves el timón y es fatalidad. Exacto. En ese caso, por ejemplo, si ustedes están con el celular ahí, preferible no lo coloquen ahí.
saquen todas las cosas que tienen en la consola, no la pongan ahí, saquen las cosas. En la consola nosotros tenemos un lugar donde se guardan las cosas, ¿no? Pueden meterlas ahí o ponerlas al costado. Y también el hecho de ir manejando, estás en luz roja, estás con el celular, eso deben prohibir. Sí, pues. Deben prohibirlo, pero no las autoridades, no que te vengan a poner una multa. Es una autoimposición de no manejar con el celular, porque es demasiado peligroso. Estás con el tráfico, la persona adelante está con el celular, cambió a luz verde, no se dio cuenta, Sí. y se queda, y son segundos, porque Claro. al menos en Perú, los semáforos tienen los minutos una locura. Sí, es una locura. Porque, y esta locura significa también que los policías detengan, no serán todos los policías, pero algunos policías te detengan y te pongan la papeleta o te cobren la coima. Claro, pero, ¿Qué te pasaste? pero el problema, como tú dices, no necesitas a un policía No para que esté, porque necesitarías. el policía no va a estar contigo pues en todos los momentos, ¿no? O sea, tiene que ser una autorregulación, ¿no? O sea, uno mismo se tiene que Claro. regular para dejar de lado, porque tú, por ejemplo, me has hecho recordar que estando en Perú, en La Molina, estaba conduciendo y estaba en el Cerro Centinela. El Cerro Centinela es el que baja Sí. hacia La Molina, ¿no? Vienes de Surco y baja, bueno, vienes de diferentes lugares, pero bajas hacia La Molina. Entonces recuerdo que estaba en la parte alta del cerro y yo iba tranquilo manejando, ¿no? De pronto veo un vehículo, era un vehículo alemán, no voy a decir el nombre de la marca, era un vehículo alemán que venía a una velocidad, pero Volando venía, sí. volando. Pero yo lo veo más o menos a unos 300 metros, veo el vehículo y veo que se mete a mi carril, o sea, al carril donde yo bajaba, el vehículo se mete al carril. Entonces, yo lo que dije, pucha, este es un choque brutal. No me podía meter al lado, no me podía meter a su carril porque podía el otro carril, o sea, estaba ocupando el carril de aquí. El tuyo, por donde claro, tú ibas. Exacto. Pero si yo me metía al otro carril de él, entonces el otro carro que subía, que estaba al lado derecho, iba a generar un impacto. Entonces, pero eso reflejo tiene que ser inmediato. Yo recuerdo que miré al lado derecho y vi que no había carro, entonces lo único que hice fue virar el timón, pero de manera suave. Viré el timón para cambiarle la direccionalidad y para meterme en el carril del lado derecho, porque yo estaba en el izquierdo. O sea, hay dos carriles en la subida del Cerro Centinela, dos para subir y dos para bajar. Entonces yo estaba en el carril del lado izquierdo, yo siempre manejo en el lado izquierdo. Entonces tuve que el timón variarlo para meterme acá. No, varío la direccionalidad del vehículo para salirme. Y fue prácticamente creo que el carro más o menos unos 3 metros o 5 metros más o menos, que la mujer, una mujer que venía hablando por teléfono, se dio cuenta y la mujer casi se aloca porque se había metido al carril, o sea, ni cuenta se había dado que se había metido al carril. Entonces yo me tuve que salir y bueno, evité el accidente, ¿no? Pero la mujer reacciona y... Ya la reacción fue tarde. Claro. La mujer, si no te hubiera sido, te chocaba. Claro, pero el problema... ¿Qué pasaba hubiera si tú sido también estabas con el celular? Claro, Y que no se veía. o qué hubiera pasado si, por ejemplo, venía detrás mío un vehículo también a la misma velocidad de ella. Claro. Entonces ahí va a ser un impacto pero brutal, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, amigos, que por ejemplo en ese tema de los recalls, que una falla en el pedal, que hablas tú, que por ejemplo comenté sobre el tema de la alfombra, ese problema lo podemos generar Sí, nosotros nosotros también, mismos. ¿no es cierto? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque dentro de estas fallas comunes también hay otro problema común, los problemas eléctricos que se han generado, ¿no? Estos problemas eléctricos, por ejemplo, podían haber llevado a que el vehículo se incendie también, ¿no? También. Entonces,
de repente por ahí un cable mal puesto, un cable que estaba haciendo falso contacto, uno no se percata y de pronto pues incendia el carro, ¿no? O sea, terminamos incendiados. Entonces, eso por ejemplo fue detectado también y la industria, la industria solicita que los vehículos sean retirados del mercado, ¿no? Y han sido muchos que en realidad han sido retirados. Después, en diferentes componentes de la seguridad vehicular también ha ocurrido eso. Entonces, hay que tener siempre presente, hay que ver de repente para que ustedes, amigos, no dejen pasar un recall, porque de repente, como comentaste al inicio del programa, ¿qué pasa si alguien no se entera? No se enteró. ¿Y qué pasa de repente si nunca se enteró? Nunca se enteró, al concesionario no le va a interesar porque finalmente No te va a buscar. no te va a buscar, pues, y además no va a adivinar quién es el que tiene ese código, Claro. ¿no? O sea, ¿cómo va a saber? Es casi imposible, porque si, por ejemplo, si la falla fue de vehículos que se compraban hace 10 años atrás, ya pues, y de repente en ese momento, en ese entonces, el que vendió el vehículo no era el representante actual, eso el otro representante. Así es, amigo. Entonces, ¿qué pasa ahí, por ejemplo? O sea, no hay responsabilidad ahí, porque el otro, más bien el otro representante está diciendo, señores, vengan, vamos a cambiar los vehículos, vamos a revisarlos, porque en ese momento pues no se detectó, no se detectó después. Entonces hay que estar atentos. Atento siempre. Más bien hay que preguntarle a la marca que compraron donde compraron el vehículo, al concesionario o al dealer, como se dice, ¿no? Al dealer o al concesionario. Preguntarle, señores, ¿han anunciado ustedes un recall? ¿Tienen ¿Cuál un es recall? el último que han anunciado? Podría Exacto, ser, ¿no? Entonces, para saber. exacto, de repente, claro, porque no es costumbre preguntar. Y no es común tampoco no es que se común. den esas fallas y que Exacto. recojan los carros. Claro, no es común porque no se hace todos los días un recall. Un recall aparece, ponte de repente este año y el próximo año, o de repente dentro de 2 años más, ¿no? O sea, no es común Depende de que la cada mes vayan a hacer un llamado, ¿no? Entonces, depende de las marcas, detectan y puede ser que haya pasado 10 años, 5 años y se dieron cuenta recién, ¿no? Entonces ahí... Que hay casos de Que esos. hay casos, claro. Entonces, ahí lo que tienen que hacer más bien ustedes es preguntar, amigos. Así como van a preguntar al concesionario cuánto cuesta este vehículo, cuánto cuesta el mantenimiento de cada carro, pregúntele también al asesor comercial, pregúntele si ha habido o están por anunciar un recall. Entonces, de esa forma se evitan problemas. Pero ahora sí, dinos qué carro tenemos. Bueno, entonces, Billy, vamos a hablar de los carros que han llegado. Nos acaban de avisar sobre un Hyundai Accent del año 2018, que está más o menos con algo 90 y tantos mil kilómetros. Es decir, 90.000, 18 al 24 son 6 años. 6 para 7 años, ¿no? Entonces, en 6 años, 15 por 6 son 90. No, sí, pues 15 por 6, 90. Es decir, en 6 años el vehículo ha caminado dentro del rango de lo que corresponde a usar un vehículo en Perú. En Perú más o menos se camina unos 15.000 kilómetros. En Estados Unidos se camina muchísimo más, igual en Europa, porque las distancias son más grandes, ¿no? De estado en estado. Aunque en Europa los países también están más cerquita, más bien, ¿no? Ahora dependiendo de hacia dónde van en Europa, ¿no? Entonces, en Perú son 15.000 kilómetros en promedio. Esa es la media más o menos para Perú. Para América Latina más o menos, ¿no? De kilometraje. De kilometraje anual. No Entonces, se deje, mira, y aquí es un punto importante, porque el kilometraje que tiene el carro, no se dejen engañar con esos kilometrajes. No es que no salió y de 90.000 que tiene el carro, se lo dan en 20.000, en 30.000. claro, no, pues es mentira, ¿no? Porque hay mucha gente, Juan, que lamentablemente hace eso. Sí, sobre todo que hay talleres que se prestan, pero también creo que la policía, estuve viendo una investigación que la policía había detectado lugares donde bajan el kilometraje y ya los habían sancionado. Pero Entonces, sancionan a uno y salen 10. ese es otro tema, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, amigos, que con 90.000 kilómetros de recorrido, un poquito más, el vehículo está, digamos, dentro del rango.
Y el vehículo lo han hermoseado un poquito porque ahora pues la nueva versión del Hyundai Accent, hay 2-3 versiones de Hyundai Accent que están más o menos por los $16,000. El dueño esperaba que le paguen $12,000. Justamente acabo de hablar con él y digo, mira, no te van a pagar, pues haz de cuenta que tú eres el que va a comprar el carro. Tú te comprarías ese carro que lo está vendiendo en 12, cuando te vas a la tienda y está en $16,000, entonces no te lo compras, te vas por el nuevo. Entonces le hemos dicho que baje el valor, le hemos dado una cifra para que más o menos le empecemos a negociar. $10,000 él está avanzando, empezando para negociar el valor de este carro. Así que ahí está ese vehículo, se escuchan ofertas. Ya hay también una camioneta, una Nissan Frontier del año 2016 que está con algo de 140,000 kilómetros, que creo que la anunciamos también en un programa anterior, pero era una del 2023 que ya no está, 22-23. Ahora hay una del 2022 que está en buenas 16 que está en buenas condiciones también. Está con... ¿Y esa Nissan Frontier para qué es usada más? Bueno, las camionetas pick-up son usadas casi siempre para la chacra, pues no casi la mayoría. Si es una pick-up, la gente la lleva a la chacra, la mete ahí para que cargue sus cosas, para que de repente, hay gente que de repente es dueño de la chacra y lleva su personal atrás, lleva sus cosas, los implementos que tienen, casi siempre ese es el uso que le dan, ¿no? Hay gente que la usa también para meterla a la mina, para meter diferentes, pero casi siempre... Es para el trabajo. Claro, el uso es casi siempre uso rural. Hay mucha gente que lo usa de manera rural, pero hay gente que la usa de manera particular. Esta, por ejemplo, es de uso particular, es decir, solamente el propietario la ha tenido, porque hay gente que se la da, compra y le da el carro pues al chofer para que lo conduzca, ¿no? De repente tienes tu compañía y le da el carro para que lo conduzca a diferentes lugares, ¿no? En este caso es el propietario el que tiene el vehículo. Entonces, ahí tenemos esos dos vehículos. También hay otros carros más que lo pueden revisar ustedes, amigos, en la tienda de Carros OK. Ahí pueden entrar a Carros OK para que verifiquen cuáles son los vehículos que estamos vendiendo. La mayoría de los vehículos que llegan se venden con mucha rapidez. Más bien, estamos solicitando, Milici, una muy buena cantidad de camionetas, las Toyota Hilux. Ofrecemos mucho de estas camionetas Nissan. Hay gente que, por ejemplo, se le ha metido en la cabeza que Toyota es Toyota. La gente de provincias en Perú llega solamente a... Toyota, ¿quién no quiere otra cosa? No quiere otra marca. Yo no entiendo por qué, porque al final se trata, digamos, de marcas diferentes. De repente la marca Toyota se ha metido muy bien en el mercado peruano y en diferentes otros mercados que la gente prefiere esta marca. Pero también hay otras marcas que son buenas, ¿no? Incluso han salido marcas chinas también que están mucho más baratas. Y por ejemplo, en el caso de una Toyota comparada con una Nissan, la Nissan no es mala. Hace muchos años atrás yo comentaba en algún programa, creo que Nissan tuvo problemas siempre de la suspensión, pero poco a poco fue mejorando. Fue mejorando, como ocurrió por ejemplo en el caso de los vehículos coreanos que tenían problemas en la electrónica. Los coreanos empezaron a trabajar eso y ya la electrónica ya no es tan complicada. Tenían problemas, fallas a la hora que subía y bajaban los vidrios y habían problemas, ¿no? Entonces la gente se ha acostumbrado a una marca, pero ya es cuestión también de que se desacostumbre, sobre todo porque las Toyotas son muy caras, porque la gente pide mucho, ¿no? Son muy caras, son muy robables también. Y también, exacto, ese es otro tema. Entonces, amigos, ustedes vean que de repente otras es que también marcas no son malas, pues, el ¿no? problema también es que la gente se acostumbra a una marca, sea Toyota, o sea, y es difícil algunos cambiar de marca. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Porque la marca en realidad no los ha afectado, no los ha Claro, está bien con su carro y dice, no, yo quiero comprar un carro igual. Ya no me cambio. ¿no? Entonces, igual que con los celulares. Claro, no los ha defraudado la marca, entonces Sí, ya la gente no. sigue con ellos. Pero Entonces, no le da oportunidad a conocer otras marcas. Porque ¿no? cada marca también tiene su encanto. Sí, exacto. ¿No? Tiene su encanto y tienen que ver también el hecho, el que decía, ¿qué vehículo es más robable que otro vehículo? Claro. Porque he visto en los noticieros
en diversa publicidad, que hasta van a lavar su carro, su pick-up Toyota, la van a lavar, bajan del carro para que se las lave. Y pues me meten, lo encañonan y se llevan la camioneta, ¿no? Sí, pues ese es el otro tema. Y otra cosa también tienen que tomar en cuenta, amigos, que por ejemplo en la medida que el vehículo sea más pedido, más robable, como menciona Mili, el seguro ya implica que le va a costar más y el seguro les va a pedir que compren GPS. En Perú exigen GPS. Si ustedes vivieran en otro país, el seguro cubre todo, no hay necesidad de tanta cosa, ¿no? O sea, le pueden poner GPS de repente pagando un opcional, pero no tan alto. En Perú un GPS está como 400, 500, 600 dólares, dependiendo del modelo y de la marca. Entonces, la compañía aseguradora le dice, ¿sabes qué? Tiene que ponerle GPS. No te pases, pues ya tiene el seguro de protección del carro, ¿para qué necesitas GPS? ¿No? O sea, no te pases, o sea... Pero ahí también es la comisión, pues. Por eso, la cohibición, ¿no? Entonces sí. ahí hay otro problema, ¿no? Entonces, un vehículo que es más pedido por los ladrones va a tener un costo más alto en el seguro, ¿no? Entonces ahí fíjense ustedes... No hay, Juan, discúlpame que te corte, pero no hay mayor tranquilidad que el asegurar tu carro. Sí, pues es mejor Tienes que asegurarlo ahora, porque uno no está libre de que te encuentres en cualquier momento con un ladrón. Claro, porque es mejor tener un seguro, no usarlo, ¿no? Que no tenerlo y necesitarlo. Entonces te fregaste si no lo tienes. Sí es cierto, es un gasto, pero no lo veo como un gasto, sino como una inversión de seguridad. Claro, de protección, ¿no? Es decir, muchas veces la persona dice, no, le cuesta la movilidad, el taxi, supongamos, le cuesta a nivel de dólares unos 15 dólares, ajá, supongamos. Y dice, no, ¿para qué? Me voy caminando, me voy en un bus y le roban. Y no perdió 15 dólares, sino perdió 100, 200 o lo que vaya. Entonces, en este caso con los vehículos, con su vehículo que le ha costado tanto, que le cuesta más que dinero, es movilidad y muchos otros elementos, no escatime. Claro. Búsquese un buen seguro. Bueno, Carros OK, por ejemplo, tiene un aliado en el tema de seguros. Si ustedes quieren asegurar sus carros, nos contactan al WhatsApp que está en nuestro sitio web. Entran ustedes a Carros OK y nosotros quieren comprar un seguro y nosotros le damos un seguro que se ajuste a sus intereses y mucho más barato. Que comparan ustedes y de pronto se dan cuenta de que el seguro que le ofrecemos es mucho más barato. Y también, más completo. Y más completo. ¿Sabes qué, Mili? También hay otros vehículos que nos piden mucho, los camiones, por ejemplo. Pero acá estamos pidiendo, ¿eh? Claro, estamos pidiendo. Sí, necesitamos hay camiones. Muchos clientes que están queriendo esos carros. Los camiones, los Hino, por ejemplo, los 2626. El Hino 2626 es un vehículo muy bueno. Tiene capacidad de carga de 18 toneladas. Hay gente que le pone un poco más, le pone 20, 22 toneladas, pero la carga es de 18. Pero ese 2626 nos pide, si ustedes tienen ese vehículo, ese tipo de vehículos nosotros los necesitamos, porque nos faltan vehículos para vender. Sí. También nos piden los buses. Tuvimos 2 flotas de buses King Long, se vendieron todos y ahí hay mucha gente que se ha quedado con la gana de comprar, sigue buscando buses de segunda, pero piden los de 12 metros. Por ejemplo, hemos encontrado buses nuevos de 10 metros, pero hay gente que no quiere buses de 10 metros. Es que también será por las exigencias de las líneas en las que lo ponen, ¿no? Claro, y sobre todo también porque un bus de 12 metros tiene más cantidad, más carrocería, pues lleva más gente, ¿no? Entonces es mucho más rentable para quien se mete al negocio del transporte, ¿no? Entonces, pero si ustedes tienen ese tipo de buses, amigos, nosotros los necesitamos. ¿Por qué? Porque nos piden bastante. Pero también estamos en el negocio de inmuebles. Acá dice, por eso dice Carros OK, vende tu casa. Carros OK, vende tu casa. Nosotros estamos en el negocio de inmuebles. Tenemos por ahí algunos terrenos, tenemos diferentes terrenos en la parte del sur chico peruano. Tenemos varios terrenos de 5 hectáreas, de 30 hectáreas, de 20 hectáreas. Si
si ustedes son terrenos agrícolas. Hay terrenos agrícolas y hay terrenos industriales también. Entonces, si ustedes están buscando un terreno para armar su compañía, nosotros los tenemos. Nos ubican, entran a Carros OK y nosotros los tenemos. También tenemos terrenos que estamos ofreciendo. Por ejemplo, hay 5 terrenos que tenemos en Cieneguía de 200 metros cuadrados. Son 1000 metros y está en la vía principal, donde por ahí va a pasar la nueva carretera que va a unir, o sea, que va a reemplazar a la carretera central y que va a unir más o menos 4 o 5 regiones del país. Entonces, los tenemos ahí, son de 200 metros, están con escritura pública, no inscrito en los registros públicos todavía por un tema de que no se ha hecho la habilitación urbana todavía, pero se puede vender con la escritura pública porque está validada por un notario, ¿no? Entonces, ustedes si tienen interés en comprar, tenemos esos 5 terrenos. Y hay otros terrenos también que tenemos, y hay otras propiedades que también tenemos. Hay una propiedad en San Isidro, hay un local comercial que tenemos en la zona de Santa Anita también, un terreno de 400 metros cuadrados. Y hay diferentes terrenos más. Entren a nuestro sitio web, ahí van a revisar, van a ver ustedes lo que tenemos, para que si quieren comprar nos pueden ustedes contactar y nosotros con mucho gusto lo podemos atender. Juan, llegamos al final. Bien, entonces el siguiente programa, ¿qué piensas que debemos hacer como para más o menos ir diciéndole a nuestros amigos que nos ven que ese es el programa que vamos a desarrollar? ¿Qué es lo que te gustaría, Mili, que haga? Según lo que nos escriben y nos preguntan, es nuevamente qué cosa, y hasta ahora, de pronto si cambió la situación o se mantiene igual, qué cosa o qué tipo de vehículo es más comercial para la venta, para que de pronto tenerlo un tiempo y cambiarlo, el mecánico o el automático. Ah, perfecto. Ya, muy bien. O sea, ¿qué es mejor comprar? ¿Es mejor comprar un vehículo mecánico o un vehículo automático? ¿Por qué? ¿Por qué han hecho esa pregunta? Porque los automáticos son más caros, tienen un costo más es un poquito alto. más. Ah, exacto. Entonces claro, dicen, es preferible comprar un automático, voy a gastar más, pero ¿de qué manera a la hora que lo voy a vender recupero mi plata? ¿Recupero eso o no recupero? Lo que hemos dicho acá también, y en el próximo programa lo vamos a decir. Bien, listo amigos, entonces los invitamos a que revisen Carros OK y suscríbanse, necesitamos de ustedes, suscríbanse por favor, para que todas las semanas que emitamos nuestros programas ustedes puedan tener esta información que va a ser de mucha utilidad. Hasta la próxima semana. Los esperamos la siguiente semana en Carros OK, el magazine automotriz. Carros OK, el magazine automotriz lleva lo mejor del mundo a los 5 continentes. Entrevistas, lanzamientos, novedades, opiniones y mucho más. Un programa televisivo radial desarrollado por carrosok.com y conducido por Juan Tábara Valladares y Mili Barba. Síguelo en www.carrosok.com, por nuestro canal de videos en YouTube, por radio y televisión nacional. Llega con el auspicio de la tienda de www.carrosok.com. Olive Core, integrante del grupo ganador Mejor Olivo París 2021. Jimena Tábara, Headhunter de todas, la mejor. Efecto ambiental, responsabilidad global. La 97 FM Stereo. Siempre frecuencia. Apumaki Stereo.